¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva muestra, una nueva exposición virtual. Hoy con un tremendo invitado, un artista visual destacado, uno de los más importantes de nuestro país y que precisamente reside aquí en esta provincia. Vamos a preguntarle con qué comuna se siente más identificado. No lo vamos a poner en aprieto, sino que queremos colaborar en un proceso de reconocimiento e identificación de nuestros artistas y por cierto, cómo no hacerlo con nuestro artista invitado de esta muestra. Nos referimos a Mario Gómez. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las palabras también. Buen día a todos. Oye, importante nombrar a la madre, yo dije Mario Gómez Vargas. ¿Ah? Importante allí el espacio maternal que me imagino además, Mario, fue muy significativo en los inicios de tu trabajo como artista visual, ¿no? Mira, sí, en general, lo que pasa es que desde siempre en mi familia, en mi casa, existía el amor al arte, no solo por parte de mi mamá, que era profesora de artes plásticas, sino que en general, de parte de mi padre también, mucho amor a la música, al arte en general, la pintura, el dibujo. Entonces, desde siempre que tuve un claro vínculo con todos los ámbitos artísticos en general. Y así que eso siempre me motivó mucho, y siempre me hizo estar conectado con esa dimensión tan importante en la vida del ser humano. Así es. Oye, cosas interesantes que uno no sabía, por ejemplo, que naciste en Concepción, Mario. Sí, exactamente. Soy de allá, es una localidad, en el fondo, una ciudad muy importante también dentro del ámbito del arte. Muchos artistas plásticos, grupos muy buenos han salido de allá y después, bueno, cada artista ha seguido su trayectoria hasta el día de hoy. Así que sí, uno de los más importantes, recordando así muy rápidamente, fue el grupo Grisaya, que tiene hasta el día de hoy sus integrantes trabajando individualmente y siendo muy importante. Hace poco expusieron en el Museo de Bellas Artes, así que sí, Concepción es un espacio importante del arte. Oye, yo decía al inicio que no te íbamos a poner en aprieto porque además eh, eh, esto de sentirse definido por algún territorio para los artistas a veces es un poco complejo, pero Concepción, provincia de Talagante, Isla de Maipo, Talagante, de alguna manera, ¿cuál es el significado de estas comunas, de estas ciudades? Um, no te escuché muy bien la pregunta, pero escuché lo del recorrido de geográfico de mi historia de vida, pero te faltó Antofagasta. Y yo creo que en Antofagasta fue donde realmente inicié en una academia infantil de arte, me recuerdo, y que eso me ayudó mucho. Por primera vez trabajé con modelo, por supuesto, no como en la universidad, ¿no es cierto? Pero empezamos a trabajar con modelos vivos, podríamos decir, y eso me abrió las puertas de la imaginación y del verdadero arte, podríamos decir, y me picó el bichito muy fuerte. Bueno, no me metí por casualidad, sí, igual me gustaba y mis padres querían que yo de alguna manera me instruyera. Entonces, al iniciar eso, que era un curso que estaba en la Universidad del Norte, me recuerdo, de Antofagasta, creo que entendí que había mucho que aprender y entendí entonces claro, que no bastaba con dibujar bien o con manejar ciertos aspectos técnicos, sino que había que aprender mucho. Y eso para mí fue muy importante. Sí, curiosamente, clave fue Antofagasta para mí. Y de ahí, bueno, en adelante todo lo demás, el recorrido ha sido en relación a eso, aunque francamente nunca pensé que iba a estudiar arte hasta tercero o cuarto medio, recién. Pero verdaderamente, digamos, el inicio estuvo ahí en la
zona norte, en pleno. Bueno, estamos junto a Mario Gómez Vargas, uno de los más importantes artistas visuales de nuestro país, que por cierto ha tenido no solamente parte de su trabajo, ha sido expuesto en Chile, sino que también en el extranjero. ¿Te gustan las clasificaciones, Mario? Así como Mario No pertenece, es Mario Gómez cierto. pertenece a la generación tal. ¿Cómo te sientes mejor? Ah, no es que me gusten, pero creo que son males necesarios. Claro, la gente necesita más o menos enmarcarte en un cierto ámbito previamente, antes de conocer. Claro, es un mal necesario. Los críticos siempre me ubicaron dentro de la neofiguración, este movimiento que nace después del gran movimiento fuerte, conceptual que hubo en Chile entre los años 70 y 80, 60, 70 y 80 más o menos. Ahí nace este movimiento neofigurativo, pero ya con algunos exponentes muy anteriores, entre ellos nuestro gran artista Opaso, Manuel Opaso. Entonces, bueno, ellos me inscriben ahí y dentro de eso también dicen que yo soy de un pintor del realismo mágico y yo creo que me siento identificado más o menos con esa tendencia y no me molesta para nada y está bien, no, no hay problema. Así que sí, eso está bien, digamos. ¿No? Yo creo que si pudiera definirme, he estado bien definido en esos términos, absolutamente. Bueno, invitarles para la gente que nos está viendo, estamos a punto de comenzar a ser parte, protagonista de esta muestra que ha querido compartir con nosotros Mario Gómez Vargas, decíamos, este destacado artista visual, avecindado, por cierto, ya por cuántos años en nuestra provincia, Mm. Mario, y generaste un espacio, un taller que podemos ver ahí detrás tuyo. ¿Qué importancia tiene la pintura en la vida de un país? La cultura, la pintura, ¿cómo ves tú ese aspecto? Wow, ahí sí que me metiste en un lío. Tú no me querías meter en lío, pero lo que pasa es que es difícil para mí determinar. Bueno, yo en todo caso, a tu primera pregunta, yo estoy más de 30 y tantos años acá en la zona. Aquí en Isla de Maipo, en realidad estoy hace prácticamente 20 y tantos años. Eh, pero volviendo a la segunda pregunta, es difícil, fíjate. Yo creo que es una pregunta que yo siempre me he hecho y eh, que no tengo una respuesta concreta. Y creo que más que país, yo he sentido realmente el, o sea, he vivido la experiencia de que el arte es más importante para las personas que para los grupos de personas. Porque yo lo he vivido, tú eres un gestor cultural, por lo tanto yo creo que tú tienes una perspectiva más general de lo que está pasando y de lo que necesita un país o de lo que no necesita. Yo como artista, mi experiencia va con lo que ha pasado con mi arte, con las personas que en algún momento eh, lo, lo, lo han adquirido o lo tienen o han estado en contacto con él. Y a partir de ese momento entonces que yo he entendido que sí, que la pintura es muy importante para sociológico, personas que a través del arte
han encontrado no de ellos realizar una actividad artística, sino que en la obra misma, específica, particular, con nombre y año, han encontrado elementos que les han servido mucho de refuerzo y apoyo emocional, espiritual, en algún momento específico de sus vidas. Entonces, yo creo que el arte, a partir de eso, y esto lo empecé a entender hace, no sé, 15 años atrás, en que ya empecé a trabajar muy independiente, y empecé a entrar en contacto con aquellos que adquirían mi obra, y a conocer la historia de lo que pasaba después del momento en que se llevaba la obra de mi taller, y son historias increíbles, o sea, son historias de que yo, inimaginables para mí, o sea, para mí siempre el arte era un objeto decorativo, un objeto que causaba placer a las personas que lo tenían, pero no más. ¿Ah? Pero entendí, cuando ya empecé a conocer a aquellos que tenían mi obra, iban adquiriendo mi obra, empecé a entender que era mucho más que eso. Hay situaciones de vida que en el fondo giraban de alguna manera o se veían muy marcadas por la integración de esta obra a la vida familiar. Entonces, para mí fue eso un elemento súper importante y bello al mismo tiempo, de saber que la obra no es solo un objeto decorativo, sino mucho más. Así que no sé qué es lo que pasa con el país, no sé de qué manera es importante. Yo sé que es importante porque abre sensibilidades, porque te abre a mundos diferentes, ¿no es cierto? Pero es tan difícil definir de qué manera el arte puede ayudar a un país o intervenir socialmente en un país. Me cuesta mucho, realmente. Es alucinante encontrarse con el imaginario de Mario Gómez. Ustedes van a descubrir parte de este artista visual, de su mundo interno, pero por cierto, también Mario, podríamos estar conversando mucho tiempo, pero que también la gente, invitémosla para que viaje con nosotros hasta Aurora Perdida, ¿no? ¿Y por qué el nombre de esta muestra que has querido compartir con nosotros y con la gente que nos está viendo ahí a través de las plataformas de la Corporación Cultural y de la Municipalidad? A ver si hacemos un link y mágicamente viajamos a esta muestra virtual que, por cierto, va a estar disponible en www.culturatalagante.cl. Esta Aurora Perdida, Mario, ¿por qué Aurora ¿Ya? Perdida? Ay, tú que no me ibas a meter el lío, ¿ah? Lo que pasa es que los nombres en general, mi pintura es muy intuitiva, y aunque la gente yo creo que la ve, no lo piensa, ¿sí? Es muy intuitiva, entonces, y cuando llega el momento de poner los nombres, tanto a los cuadros como a las exposiciones, también lo es. Entonces, de alguna manera, estos adjetivos, sustantivos, estos adjetivos que acompañan a los sustantivos o los verbos, etcétera, que voy poniendo en mis nombres, de alguna manera van generándose casi espontáneamente desde el momento en que me pongo a mirar, en este caso, por ejemplo, el grueso de la exposición, y espontáneamente se me vienen estas ideas y estos nombres. Por lo mismo, yo siempre le digo a las personas, cuando me preguntan acerca del significado de las obras, todo eso, yo no tengo previamente una idea preestructurada de lo que quiero expresar en mi pintura. Por el contrario, eso va generándose muy espontáneamente. Por lo mismo, lo que pasa después con la obra, con cada una de las personas que lo van viendo, es una cosa totalmente separada de lo que yo a lo mejor pretendía. O a lo mejor está muy unida a lo que yo pretendía, pero ni siquiera yo tengo mucha idea de lo que pretendía. Entonces, aunque parezca un poco primitivo esta manera de expresarlo, es así, fíjate. Y eso en un momento tal vez me causaba un poquito de incomodidad, pero vuelvo a lo que yo les contaba antes, lo que te contaba antes, Manuel, cuando yo
conozco y comienzo a conocer, a conversar, a relacionarme mucho más profundamente con aquellos que tienen mi obra, me doy cuenta que lo que ellos leen posteriormente es mucho más importante a lo mejor de lo que yo quería expresar o a lo mejor intuía medianamente que quería. Entonces, cuando pongo un nombre, por ejemplo, en esto, es porque yo tengo una imagen general, veo las obras y me genera a partir de un momento se me vienen, podríamos decir, palabras, adjetivos, verbos, sustantivos, y que al ir poniendo uno al lado del otro, podríamos decir, digo yo, este es. Entonces, normalmente, por ejemplo, en este caso, la aurora para mí es algo que nace, ¿no es cierto?, que está recién iniciándose, pero está perdida. ¿En qué sentido? En que, de alguna manera, toda esta obra ya ha pasado su momento. No es una obra que yo haya hecho para un solo fin. Son diferentes tiempos, momentos en que tuvieron un inicio, que tuvieron una historia, pero esa historia ya se ha desvanecido en el tiempo. ¿Ah? Y esto yo lo estoy analizando y te lo estoy contando solo porque tú me estás pidiendo que lo diga, pero tal vez ni siquiera me había puesto a pensar mucho en eso. Pero creo que cuando después me pongo a pensar en los nombres, digo, puede que lo haya pensado por esto otro, Entonces, a propósito de tu pregunta, va por ahí. Va por ahí un poco la definición. Tiene que ver los tiempos y los tiempos iniciales, pero ya los tiempos que se han desvanecido en el tiempo también, podríamos decirlo. Así que eso es. Son obras que no son, que son sí, tal vez la mayor parte de este último tiempo, pero hay algunas que no lo son. Es interesante porque, claro, hay un viaje intuitivo que es poco frecuente, sí, especialmente en estos tiempos, ¿no? Que quizás la pandemia nos ha ayudado a efectivamente darle un sentido a lo intuitivo, a lo sensorial, pero durante claro, muchos años hemos perdido eso que tenían nuestras abuelas o bisabuelas o nuestras mamás, ¿no? Como siento algo, hijo, o intuyo algo, como que ese sentido intuitivo, mágico y del imaginario de tu obra es muy interesante y muy vital y muy vigente y es absolutamente necesario, ¿no crees? Sí, por supuesto. O sea, para mí es parte de lo de mi método de trabajo. Así que, digamos, no Sí. solo te digo que estoy de acuerdo, es que lo practico, lo practico, lo he practicado toda mi vida en ese sentido. Muy pocas veces eh, he realizado una obra tal vez conceptual en términos de una planificación sistemática y y tal vez con un contenido también previsto, no, muy pocas veces. En general, lo mío va por otro lado, y justamente es lo que estás tú mencionando. Oye, no sé si, pero me la voy a jugar. Yo diría que es una mirada zen también de tu trabajo, ¿no? Hay hay algo místico, ¿no? Es como el gato que aparece detrás tuyo hoy día, ahora, ¿no? Está ahí habitando este espacio, ¿no? Ah, a ver, lo que pasa es que, bueno, no sé, yo no soy, no estoy muy interiorizado en estos zen que tú hablas, de las culturas orientales en general. Me encanta, me gusta mucho, practico yoga más o menos regularmente, me gusta, pero tal vez más que zen, si tú ves algo que va más allá de lo material. Eh, para mí, mi vida espiritual es muy importante. Yo soy una persona de fe y muy convencido y muy apropiado, podríamos decir, de lo que pienso y de lo que creo. Y tal vez puede que
eso pueda estar ahí, pueda también estar ahí presente. También en algún momento me lo han expresado algunas personas, que puede que tengan una sensibilidad especial para ciertos elementos de algunas de las obras y lo han visto y me lo han manifestado. Entonces, sí, es muy probable que esté ahí. Yo soy una persona bastante reflexiva, me encantan los silencios, me encanta en general disfrutar justamente del momento de interioridad, de contemplación en general. Entonces, creo que sí, es muy probable que esté presente este concepto Zen, que me imagino que es lo que tú manifiestas, sin ser conocedor profundo del concepto, ¿me entiendes? Pero sí, sí, puede que esté. Puede que esté. Así es, así es. Oye, lo explicaste claramente. Estamos recorriendo ya la primera obra de este fascinante mundo de Mario Gómez. Cuéntanos esta obra. Es parte de un Ya. proceso. ¿Cuál es la selección de todas estas obras? Vamos ahí a Mira, recorrer este eh, viaje. no podría hablar de todas, porque No, eso nos no. llevaría mucho tiempo. Pero esta es muy especial. Qué bueno que la seleccionaste porque es tal vez una de mis obras favoritas de este último tiempo. ¿Ah? Eh, Justamente por lo simple eh, y por lo minimal, podríamos decir, en que además es de las pocas que tiene un concepto del espacio diferente. Es una de las últimas obras que me tiene muy contento y que me genera, al menos a mí, una suerte de más incógnitas que verdades, que de certezas. Y por eso me gusta mucho, porque es una obra que me deja con más preguntas que respuestas nuevamente. Y eso me abre muchos espacios para meterme, para confundirme, a lo mejor extraviarme dentro de esta obra. Entonces, por lo mismo no te podría decir de qué significa, no tengo la menor idea. O sea, No. es tal vez dentro de las últimas horas la más intuitiva de todas, porque de verdad que se genera a partir de otra imagen que había previamente en la tela y de un momento a otro cambié todo el esquema, ¿no es cierto? Y fueron apareciendo estas otras imágenes, prácticamente eh, eh, fueron ellas mismas autoconstruyéndose en el esquema en el proceso de trabajo y terminé con esta obra que, te insisto, o sea, más allá de la certeza, lo que me gusta es la cantidad de preguntas con que quedo finalmente. Oye, tu trabajo ahí, mientras recorremos las otras obras, ¿tu trabajo tiene que ver o lo acercas de alguna manera desde lo intuitivo a no sé si la palabra es infantil, es como a mi mirada interna, como desde el niño, cómo descubro intuitivamente este mundo que me rodea? Puede ser, puede ser. Yo siempre, bueno, de hecho la iconografía en general, ¿no es cierto? Los iconos, las imágenes que voy repitiendo eh, alternadamente, ¿no es cierto? Aleatoriamente en uno y otro cuadro. Claro, siempre han estado vinculadas a la infancia, por supuesto, el bote de papel, los barcos, los autitos, ¿no es cierto? El mismo papel doblado, cortado, esa imagen que están mostrando, ¿no es cierto? En que el papel está plegado, rasgado, ¿no es cierto? Está en bueno, los palitos de helado, todos son elementos, por supuesto, de la memoria, ¿no es cierto? De una memoria que prevalece, que permanece y que siempre trata de manifestarse, una memoria justamente de la infancia,
de esos momentos tan maravillosos, tan simples, tan sencillos, que tal vez uno como adulto más complejo, más complicado, podríamos decir, añora, y rebusca, ¿no es cierto? Y intenta nuevamente tomarte de algo de aquello. Sí, sí, hay una evocación bien notoria en las tonalidades, hay un encuentro ahí muy bonito. Yo soy muy afín, tú lo sabes, Mario, a mi preocupación permanente por la infancia, por espacios que vayan dirigidos a su desarrollo. Y claro, siempre me he conectado, de hecho, cómo no recordar, hay que decirlo, una tremenda disposición hace muchísimos años, cuando hicimos de Chile a los niños del mundo, no sé si te acuerdas, Mario, y que me acuerdo, la carátula de este disco llevaba una obra de sí. Mario, que fue en beneficio a la aldea SOS y que ayudó muchísimo a niños en el mundo. Así es que aprovecho de agradecer públicamente, Mario, ese tremendo trabajo que lo pueden encontrar en YouTube, tal cual. Son los mejores, los más destacados agrupaciones infantiles de nuestro país. Un bonito disco que su carátula, todo su arte, digamos, lo hizo Mario Gómez. Oye, detengámonos finalmente en ese circular allá arriba. No sé si te parece que podamos ver que ahí es como un periscopio, es como una mirada transparente. Siempre hay seres humanos en tu obra, aparecen de alguna manera. Sí, sí, mira, este formato tondo se llama, el tondo es un formato muy ocupado desde hace muchos siglos. Y es interesante porque me permitió a mí como tener esta mirada, claro, tú dices, es como a través de un lente, ¿no es cierto? Pero también de alguna manera es como una ironía al pensamiento antiguo, ¿no es cierto? No una ironía, sino que un guiño, podríamos decir, eh, al concepto de tierra y cielo, ¿no es cierto?, que existía antes del 1500, en esos siglos, entonces hasta los principios de nuestra era. De alguna manera ese concepto de la tierra plana, ¿no es cierto?, del mundo que está por descubrirse. Y en eso entonces pongo estos dos personajes, ¿no es cierto?, que de alguna manera entiendo después de verlo, porque estoy entendiendo ahora que te estoy hablando nuevamente, tiene que ver con la creación, ¿no es cierto? Adán y Eva, un poco estos seres míticos que representan las primeras criaturas, ¿no es cierto? Y de alguna manera que están necesariamente vinculados, pero al mismo tiempo en mundos y espacios muy diferentes. Que es para mí, por eso siempre la mujer y el hombre están presentes en mi obra, pero también manteniendo cada uno sus propios espacios, que es mi idea, que es la idea que yo siempre he tenido, la dignidad de cada uno, de estos personajes, en lo que son, en lo que tienen, en lo que pueden entregar, en sus anhelos, a lo mejor también en sus defectos, en sus miserias. Bueno, pero ahí están. Conviven en un mismo espacio, pero en dimensiones bastante diferentes. Oye, Mario, para ir cerrando, hay un elemento que está presente en tu obra, en este imaginario que hemos ido conociendo con Mario Gómez, a quien agradecemos profundamente que haya querido ser parte de esta muestra virtual y compartir con todos nosotros una selección de 12 obras denominadas La Aurora Perdida. Se repite el agua, lo líquido. Sí. Sí, no, es que para mí es un elemento básico el agua. Si en el fondo visitan mi página web, ahí tengo imágenes de mi taller y en mi taller tengo agua. O sea, busqué por año espacio. Yo vengo del sur, tú mismo lo decías, ¿no es cierto?, de Sí, sí. Concepción.
somos gente que estamos permanentemente conviviendo con la lluvia, el agua, los ríos, los lagos. Entonces, es muy importante para mí, y aquí donde instalamos mi taller, justamente pasa agua, y aproveché de hacer una laguna y mantener frente a mi taller un espejo de agua, podríamos decir, permanente, donde anidan animales de todo tipo, aves, y es maravilloso. Entonces, pero el agua sí es básica para mí, es un elemento muy, muy sanador también, podríamos decir, muy de reposo, de descanso, de contemplación, como les decía al principio, que me identifica plenamente, y me llena de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucho silencio, y nada más. Pues, o sea, eso es, sí, el agua es muy importante para mí. Y a pesar de que en algunos cuadros no está, pero en general sí está, sí está. Está presente en los tonos, en los colores. Oye, Mario, queremos Sí. agradecerte. Hemos viajado intuitivamente por tu obra o parte de tu obra. Sabemos que tienes una tremenda trayectoria, que siempre has tenido una muy buena disposición con nuestra corporación cultural, con nuestra comuna. Valoramos profundamente el trabajo que has hecho. Pero queremos de alguna manera cerrar eh, con este cuadro que de alguna manera también el cerebro, la cabeza, las ideas están presentes. Para ir cerrando, Mario, y agradeciéndote nuevamente que nos haya acompañado. Mario Gómez piensa en el futuro, Mario Gómez eh, se proyecta, Mario Gómez piensa, racionaliza el Sí, estado de las cosas, como... sí, 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 por supuesto, absolutamente. Yo, a pesar de ser artista, a mí dentro de mi familia igual me consideran bien cuadrado en muchas cosas. Soy bien organizado, y no, si bien no estoy pensando todo el tiempo en el futuro, porque es ridículo, pero sí trato de planificar a mediano plazo, normalmente, las cosas que van pasando, que quiero que pasen, independientemente que finalmente resulten o no resulten, pero trato de hacerlo. Por supuesto que sí. Hace muchos años que tomé la decisión, y pensando justamente en el futuro, de empezar a trabajar sin galería. Después empecé a trabajar fuera del país también, con gente, y todo eso en el fondo tenía que ver con una mirada de mediano plazo, de futuro, de mi trabajo artístico, de cuando volví a trabajar en Chile hace 4 o 5 años atrás. También lo hice porque yo necesitaba volver a tener espacio aquí en mi propio país. Entonces, después de estar exponiendo muchos años en Estados Unidos, entonces era necesario volver, retomar y generar nuevamente un espacio aquí, una presencia aquí. Y ahora nuevamente, bueno, sí, estoy pensando en el futuro. De hecho, ahora viajo dentro de poco a, a Nueva York ahora en octubre, a conocer seguramente una galería para la cual en la cual en teoría voy a exponer, y en marzo del próximo año en Manhattan. Y eso, digamos, te da la respuesta inmediata. Sí, estoy pensando en el futuro corto y mediano plazo. O sea, marzo del próximo año para mí es importante porque tendría mi primera exposición en Nueva York, que podríamos decir que, no sé, arquetípicamente es como un anhelo interior de todo artista. Pero además me interesa, claro, en términos reales, porque es una muy buena plaza de trabajo, no sé si de proyección, ya a mi edad, en realidad, seguir pensando en las proyecciones no es tanto, sino que es como para darme un gusto, tal vez hasta como el último gusto, y volver a mirar acá dentro de Chile, y dejarme de estar pensando en exponer en otros lados. La verdad es que a mí
me agota un poco las exposiciones afuera. Es todo Es harto trabajo. No, es muchísimo trabajo. Entonces, y como yo soy una persona que prefiere la tranquilidad, la paz, a cualquier cosa y por sobre cualquier cosa, claro, son cosas que tengo que hacer cada cierto tiempo, pero que prefiero no hacerlas, preferiría no hacerlas. Pero bueno, esto sí está, tengo que ahora en octubre, como te digo, viajar, conocer la galería, si va todo bien, estaría exponiendo en marzo del próximo año. Y nada más, de ahí dedicarme nuevamente a retomar la escultura, el bronce y varias áreas del arte que he dejado un poquito a un lado este último tiempo por la pandemia, porque hay escasez de material, etc. Y retomar esas cosas para mí sería muy, muy importante. Estoy también, y los invito a visitar mi página web, estoy relanzándola. También es por el hecho de querer estar más presente en los medios y entregar más información a la gente que quiera simplemente conocer el arte. Y esta página que dentro de poco, una semana, 2 semanas ya lanzamos, vamos a lanzar, les voy a mandar la invitación, es para eso, para que la gente conozca ya toda mi obra y está con mucha información y todo lo que necesiten saber. Y también cada cierto tiempo voy a ir entregando algunos tips para aquellos que quieren pintar, que quieren iniciar su trabajo y algunas recomendaciones que yo pueda hacer. Así que sí, pienso en el Muy bien pensado y con esta noticia tremenda, felicitaciones Mario, esperamos que todo salga bien, queremos comenzar a despedirte. Agradecer profundamente que te hayas dado este espacio. Sabemos que siempre estás en tu tranquilidad, muy ocupado también. Gracias por ser parte de esta muestra virtual y a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Disfruten de la Aurora Perdida de Mario Gómez Vargas, y que por cierto estará alojada en nuestras plataformas www.culturatalagante.cl. Visítenla, disfrútenla y por supuesto recorran este espacio que efectivamente nos lleva a mundos fascinantes, imaginarios, y ojalá al estado zen al cual nos está invitando con su obra también Mario. Así que muchas gracias a todos y gracias Mario por habernos acompañado, que estés muy bien. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias a la corporación, Juanita también ahí en todos los controles. Muchas gracias, un abrazo para todos y bueno, visiten mi página también, visiten la exposición virtual. Cultura, mucha cultura. Chao, chao, chao. Que estés muy bien, muchas gracias. Así es. Nosotros nos encontramos en otra muestra virtual muy pronto. Que estén muy bien. Hasta pronto.